escuchando la historia, ¿no? Porque él, de todas maneras, era un cronista, era un reportero que permanentemente iba en pos de buscar buenas historias. Cuando escuchó esta historia, lógicamente que él se quedó sorprendido. Pero yo creo que él, igual a lo que ocurrió con, así no estoy mal, creo que Robert Louis Stevenson en La Isla del Tesoro, él cuenta la historia de La Isla del Tesoro, pero es porque lo escucha una narración. ¿Cómo es el cuento? Un recuento de un marinero, ¿no? Que habla de una isla. Pero es que esta es la isla misteriosa, hombre. Sí. ¿Y esa no es de Julio Verne? No, yo hablo de La Isla del Tesoro, de Stevenson. Acuérdese que él escucha la historia, pero después de la historia él la recompone completamente, y creo que inclusive en sueños él recibe como informaciones, cuentan posteriormente pues que él recibe informaciones y que esa información le sirve de base para construir toda la obra de La Isla del Tesoro. Eso ha ocurrido muchas veces, pues, ¿no? Por ejemplo, el caso de la vorágine es uno de los hechos interesantes que hay en la literatura, porque lo que hizo José Eustacio Rivera fue viajar a lo que fue la antigua colonia penal de Araraquara. La antigua colonia penal de Araraquara era una propuesta que tenía el Ministerio de Gobierno de la época para llevar allá a los llamados presos peligrosos, pero eso terminó llevando pues a disidentes políticos. Y entonces allá pasaron muchas cosas, porque estaban encarcelados en la selva. El que intentara volarse era imposible que pudiera salir de ahí. Primero estaba ese río Caquetá con esos turbiones y esos raudales. El raudal de Araraquara, se lo digo porque yo estuve pues ahí cerca, ¿no? Ahí en Coemaní. Por ahí se pasa por un remolino muy azaroso y después se llega a lo que se llaman los raudales de Angostura, que son impresionantes, ¿no? Haga de cuenta usted un mar de leva bien alborotado, ¿no? Pero cuando se llega a Araraquara ahí sí no se puede pasar, porque es tan violenta, digamos, el oleaje y el turbión, el remolino, que no se puede pasar, porque es que el río de una anchura bastante grande, ¿no? Digamos, póngale usted no sé cuántos metros, 2 kilómetros, se va encerrando y queda encajonado en unas pizarras de este material, de esta piedra volcánica, hombre, ¿cómo es que se llama, hombre? Basalto. De basalto, es basáltico, la roca basáltica, que es muy fuerte y muy resistente, muy dura. Ahí queda encajonado el río y así se va yendo hasta abajo. Entonces Ahora, un río, pongámosle, puede alcanzar 500 metros, 1 kilómetro de ancho. Puede alcanzarlo, sí, claro. ¿Encajonado en una garganta de cuánto? 70 metros. Uf. El volumen de agua encajonado ahí debe ser muy bravo. Sí, eso es muy bravo. Pero ya en Araraquara eso es tremendo, ¿no? Porque fuera de las, digamos, de las rocas o de las paredes que hay en las riberas de ese río, ya en Araraquara lo que hay es rocas dentro del río. Entonces el agua, cuando choca ahí, forma unos remolinos. Mire, son tan violentos esos remolinos que allá se paran los habitantes de ese lado a pescar sin necesidad de anzuelo, porque el pescado que queda atrapado, digamos, en ese turbión, cuando se golpea contra las rocas queda atontado y entonces lo agarran muy fácil, lo agarran con la mano. Ellos inclusive tienen un cable para pasar de un lado a otro y se bajan en piedras grandes que hay en la mitad del río a esperar el pescado. Pero más para abajo ya no hay salvación, ¿no? Ahí se ha matado gente. Recuerdo que una vez
unos soldados que trataron de atravesar el río en una canoa. Los cogió la corriente y haga de cuenta las cataratas del Niágara. Claro que no tan altas, pero en cuanto a poder, a raudal, poder de la corriente. En cuanto a poder de la corriente, eso es impresionante. Impresionante. Oiga, pero entonces José Eustacio Rivera lo que hizo fue recopilar toda esa información. Mire, la encontró en unos libros de cuentos, de cuentas. Bueno, porque le decía esto porque yo creo que uno de los libros más celebrados de cuantos se han escrito en la historia de la literatura universal, innegablemente creo que es Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, así es que se pronuncia, ¿no? Sí, señor. Pues resulta que fue escrito por Daniel Defoe y este libro es uno de los grandes clásicos en la historia de la literatura. Y tiene una característica, y es que narra las peripecias de un individuo que queda abandonado en una isla, y de acuerdo con la historia son 24 años confinado y aislado absolutamente de todo el mundo. Y entonces, lógicamente que al quedar aislado de todo el mundo, supongo yo que la cordura tiene que empezar a flaquear. Yo creo que por el hecho mismo de que los seres humanos somos gregarios por naturaleza y comunicativos por naturaleza, si no habíamos tenido la capacidad ni la opción de acceder al lenguaje, Juan. Yo creo que es una condición sine qua non el hecho de que el individuo, el ser humano, pertenece a una especie que es eminentemente gregaria, y al margen de cualquier consideración, una especie gregaria tiene que aprender a comunicarse entre sus congéneres, porque de ello depende inclusive la supervivencia de todo el grupo. ¿O me equivoco? Claro, es que pues el hombre sobrevivió porque fue capaz de organizar sociedades. Y para organizarlas tuvo que comunicarse. Y no sociedades cualesquiera, no, por ejemplo, la sociedad de los animales pues es una manada. Es una manada que está unida por motivos defensivos, por motivos de supervivencia y por una cantidad de impulsos de distintos que los mantienen cohesionados. Inclusive la perpetuación de la especie, que es quizás el factor de mayor cohesión. Sí, claro, de eso no hay duda. En el hombre el caso es diferente, porque el hombre funda una sociedad para desarrollar, digamos, su habilidad, su talento, y también para formar ciudades, para construir, para progresar, y sobre todo para establecer jerarquías en donde se distribuyan los roles de tal manera que cada persona tenga un rol determinado y pueda contribuir con eso a la autosuficiencia de esa sociedad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la sociedad animal y la sociedad humana? Pues hombre, la sociedad animal no cambia, no progresa, siempre está ahí de la misma manera. Si usted le daña el hábitat o le daña la organización a una sociedad animal, o le daña, por ejemplo, una cadena alimenticia, una fuente de sustento, pues esa sociedad animal desaparece. No. En el hombre no. En el hombre es diferente. En el hombre, la capacidad del hombre, y ahí está la manifestación de su talento y de su inteligencia, es que la sociedad humana puede perfectamente cambiar el contexto en donde vive. O sea, ya no hace cuevas ni hace un nido en un palo, sino que hace una casa. Él modela el paisaje, él modela el paisaje, él esculpe el paisaje, él es el único que puede cambiar el paisaje en función de lo que necesita. Sí, o si no, de adaptarlo a sus condiciones. Si por ejemplo es muy frío, es capaz de crear el fuego, o de inventar el fuego y calentarse ahí.
Y si es muy caliente también se inventan las formas de combatir la insolación, la inclemencia de un clima peligroso, ¿no? Porque usted sabe que los dos son muy peligrosos, el frío y el calor son dos contingencias o dos inclemencias, mejor, climáticas que matan. Si es por mucho calor, pues usted puede morir por falta de agua, por falta de líquidos principalmente, pues que es lo que más necesita un ser humano. Y es lo que se llama hipertermia. Es la hipertermia, sí, esos son términos griegos. O también el contrario, que es la hipotermia, utilizando otro prefijo que es lo que está por debajo. Y la hipotermia, pues también mata. Claro, mucha gente se muere de hipotermia. Además, Juan, porque el ser humano yo creo que es de las especies más frágiles en ese sentido. El ser humano, el rango de temperatura del ser humano no varía más allá de 1,5 grados. Es decir, si una persona baja de los 36 grados y tiene 35,5 grados, corre el peligro de la hipotermia. Pero si pasa de 36,5, si llega a 37, ya es fiebre. Y ahí en adelante es la hipotermia. Sí. Perdón, la hipertermia. Sí, el calor del cuerpo es algo que se tiene que controlar, y para eso precisamente existen esas famosas glándulas que se llaman los termostatos del organismo, que impiden que la temperatura se dispare y produzca daños irreparables, ¿no? En el caso de la hipertermia, pues unos graditos de más, porque es que sí, lo que usted dice, son 2 o 3 grados de más, ya le pueden a usted quemar las proteínas. Y si le quema las proteínas del cuerpo, pues olvídese, ya no es muy poquito lo que tiene que hacer para salvarse. Pues acuérdese que inclusive recientemente a un ministro francés lo destituyeron porque hubo 11.000 muertes, pero no sé si fue en toda Europa. No, en Francia, en la época del calor. Ah, sí, pero eso es cuestión de hace 2 o 3 años. Sí, claro. Por la ola de calor, en una época como esta, es en el mes de agosto. Entonces yo creo que esa necesidad de que el hombre, ese carácter de gregario del hombre, es el que a la hora de la verdad, Juan, hace que él, por inercia, tenga que necesitar al otro y tenga que comunicarse. Y entonces empezaba la historia contándola, el hecho de que ese Daniel Defoe, o Defoe, ¿cómo se pronuncia? Defoe, sí. ¿Cómo? Defoe. Defoe. Pues resulta que ese Daniel Defoe era un cazador de crónicas. Y resulta que en Inglaterra él iba tras todas aquellas noticias que causaban sensación en un momento determinado. Y resulta que él escuchó a un marinero contando su propia historia. Y con base en esa historia, él construyó ese libro que se considera uno de los grandes clásicos de la humanidad, que es Robinson Crusoe. Pues la historia ni más ni menos es la siguiente. Resulta que finalizando el siglo XVIII, 1700, ya lo voy a decir porque aquí tengo el... 1719. Sí, 1700... no, 1600... empezando el siglo 1703, 1704, ya él era un marinero joven, pero relativamente avesado. Se llamaba Alexander Selkirk. Y resulta que Alexander Selkirk era de esos tipos pendencieros que compran peleas a peso, pues, que mejor dicho, se asoma al espejo por la mañana y se insulta y dice: ¿vos qué me estás mirando? Así, un tipo pendenciero, peleador. Y provenía de una familia de 17 hijos. Y llegó inclusive en un momento determinado hasta agredir a su padre, precisamente por ese carácter tan violento. Pues no se lo aguantaban en la casa y decidió más bien embarcarse. Se embarcó en un navío que venía hacia el Caribe, en el que que tenía como misión, Juan, atacar todos los barcos españoles para quitarles el oro,
y obviamente para hundirlos. Y le fue muy bien, pero resulta que cuando se embarcó empezó a tener encontronazos con el capitán, que era un tipo de apellido Stradin, y resulta que como se mantenía peleando con este capitán, pues entonces naturalmente que esto le significó una relación muy agria con ese capitán. Y el barco, el barco se llamaba el Cinco Puertos. Y resulta que cuando se hizo a la mar, ya obviamente que era un barco viejo, y entonces ¿cómo le parece que empezó a pelear con el capitán, con Stradin? Y llegó un momento en que tuvieron que recalar en una isla lejana para tratar de, llama carenar, es decir, volver a impermeabilizar el barco, dejarlo listo para navegar. Y entonces empezó a alegar con el capitán diciéndole que no, que ese barco se iba a hundir, que eso era tontería, y el capitán, y empezó a dañarle el oído a la tripulación. Ya antes había hecho un intento de motín estando en el barco cuando iban camino, porque ellos llegaron por el Atlántico y le dieron la vuelta al Cabo de Hornos, pues el más furioso del mundo, y salieron por la costa chilena. Y entonces ya por ahí en la costa chilena tuvieron que recalar en una islita remotísima que hoy se conoce como la isla de Juan Fernández, pero también se le dice, es un pequeño archipiélago. En una de esas islas... Pero queda por el Orinoco. Allá la desembocadura del Orinoco hacia arriba. Juan Fernández, no, en el Pacífico, al otro lado en el Pacífico, la isla de Juan Fernández. Es más o menos, no lejana, pero sí más o menos relativamente lejana de la isla de Pascua, es por el lado del Pacífico. Y estos bajaron por el Atlántico, le dieron la vuelta al Cabo de Hornos y subieron. Tuvieron que recalar en una de esas pequeñas islas, y cuando recalaron allí, él dijo que prefería quedarse en esa isla antes que embarcarse en ese cascarón que se iba a hundir. Y el capitán le dijo, bueno, listo. Y lo dejó abandonado. A pesar de que cuando ya se vio el abandonado, intentó regresar al barco nadando. El capitán le dijo, chao, y lo dejó allá tirado. Y empezó la odisea de este tipo. Y resulta que la primera noche tuvo que dormir arriba de un árbol. Luego empezó a tratar de construir como una especie de ramada, pero no tenía más herramientas que un cuchillo. Sin embargo, como decían los abuelos antes, se las apañó para hacer un cobertizo. Y ya empezó a comer cocos y todas esas cosas, pero resulta que era una isla que, si bien es cierto, estaba deshabitada, de todas formas, Juan, habían llegado hasta allí también algunos marineros, y entonces, como es apenas lógico, Juan, usted sabe que barco que se respete lleva ratas, ¿no? Y obviamente que las ratas se multiplican rápidamente, pero también otros barcos llevaban también gatos. Entonces él llegó y cogió y amaestró gatos, porque las ratas no lo dejaban dormir, lo mordían. Amaestró gatos, todos los gatos se comían las ratas, se hizo amigo de los gatos, y creo que hasta les enseñó a bailar. Sería el primer caso, yo no sé, Juan. Yo conozco, es decir, usted conoce circos donde hay elefantes matemáticos, gallinas futbolistas, pulgas tigres trapecistas, pero yo no conozco ningún circo que tenga gatos amaestrados. ¿Usted conoce alguno? No, hasta ahora no. Es más, le digo algo. El gato es el único animal que no se deja poner trailla. Pues que no se deja poner una correa y que usted lo lleve al lado como un perro. Eso con un gato no va. No funciona. Ese animal es demasiado independiente. Pues hombre, resulta que este Selkirk llegó y fue construyendo pues su cobertizo, y solamente bueno, mire, es que lo estoy leyendo aquí, tengo una parte para leerla aquí, dice las ratas le mordisqueaban los pies y frustraron sus esfuerzos para construir un aprovisionamiento de comida para más adelante. Domesticó gatos también abandonados por barcos, y pronto tuvo a la población de roedores bajo su control.
se agarró entonces a cazar cabras. Y llegó un momento en que adquirió tal destreza, porque él en la punta de una vara ponía el cuchillo y las alanceaba. Y adquirió tal destreza que una vez se le partió el cuchillo y entonces simplemente él se abalanzaba sobre ellas y las dominaba con el cuerpo. Y empezó con las pieles a construir su propio vestido, pero aparte de construir su vestido, también logró tapar su ramada. Y llegó a hacerse tan amigos, tuvo su rebaño de cabras y cuentan que inclusive, yo creo que eso es un poquito también de cosiacada de él. No sé si fue alumno por ahí de Nemesio Viana, pero no, creo que inclusive les enseñó a bailar a las cabras. Deja Nemesio quieto, allá encontraron un pelado después de la salida de Selkirk. Le preguntaron, mijo, ¿usted cómo se llama? Mijo, Bernabé. Ay, hombre, no seas cosiaca. Dentro de sus escasas pertenencias, porque le tiraron el arcón donde guardaba sus cosas, o sea, un baúlito pequeño, tenía solamente una Biblia, entonces se entregó pues a la meditación trascendental. Lo cierto es que la historia de él es que duró 4 años y 4 meses en esa isla. Y al cabo de ese tiempo vino un barco inglés que tuvieron también que recalar en esa costa para carenar el barco de nuevo. Lo rescataron y se lo llevaron. Es básicamente como la base de toda la historia. Obviamente que él regresó, se cuenta que se distinguió por ser un marinero muy osado, muy atrevido, temerario en los asaltos, en los enfrentamientos con los españoles. Consiguió dinero, volvió con 800 libras, pero no pudo aguantar la atacada. Llegó allá a Escocia, él era escocés, y entonces contaba la historia a quien quisiera oírlo, y parece que eso le dio platica, y en una de esas fue que lo escuchó entonces Daniel Defoe, y como no se pudo readaptar Juan a la vida normal, hizo una gruta en la parte de atrás de la casa y se confinó allá, hasta que una vez peleando con el papá decidió volverse al mar, y obviamente que en el mar murió. Esa es más o menos la historia de Selkirk. También hay que agregar que era inglés, ¿no? Los ingleses son tipos raros, pues, ¿no? Ya hemos dicho aquí que el carácter, la índole del inglés es bien diferente a la de otros europeos, por ejemplo. Pero los ingleses tienen una formación que es muy rígida, que es muy estricta, y no solo en el hogar, sino también en las instituciones inglesas de educación. Allá el castigo de dolor pues estaba al orden del día. Recuerden los que nos mandaron aquí a esa bellecita de Morgan, que vino aquí a practicar su teoría de la letra con sangre entra. Entonces era la ley del garrote. Un estudiante que no respondía, que no daba una lección como la quería el maestro o como de acuerdo con las exigencias de ellos, pues entonces no solo lo garroteaban o le pegaban con una vara, sino que también lo humillaban, ¿no? Lo ponían allá en la esquina con un gorro de tonto y allá lo sentaban de espaldas al grupo. Algo pues realmente fastidioso, ¿no? Algo detestable. Pero toda esa influencia nos entraron aquí. Entonces, el inglés es un tipo, como le digo, diferente, es muy extraño, es muy rígido en estas cuestiones de la educación, de la etiqueta, del comportamiento social. Y Robinson no se escapó a ese tipo de formación, por eso era un tipo de reacciones violentas, era un tipo que se enfrentaba duramente a cualquier adversidad y que también era capaz de enfrentar a sus enemigos. Precisamente por eso, por pendenciero y por rebelde, lo bajó el capitán del barco. Eso estaba permitido en las leyes inglesas, siempre y cuando le dieran un bote y unas provisiones, especialmente agua. Mínimas. Sí, agua. Yo recuerdo, por ejemplo, que en esos amotinamientos, uno muy famoso, el del Cane, pues allá los amotinados tomaron preso al capitán del barco, y para no matarlo, porque matarlo sí significaba la horca, ¿no? Eso significaba ya un castigo
terminante, no había apelación. Entonces lo dejaron en un bote con un marinero, no sé si llevaba marinero, de todas maneras lo dejaron en un bote y con un barril de agua. El tipo logró salir de ahí, y los acusó allá ante el almirantazgo, ¿no? Ante esa corte pues que tiene que ver con los militares que están en acción o que pertenecen a las fuerzas militares, y pues a él lo juzgaron y todo eso. Lo que pasa es que el amotinado, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero un día de estos les digo, se volvió para esas islas paradisíacas del Pacífico Sur, por allá en Tahití, allá donde le calman las penas a un hombre de la manera más original y más extraordinaria. Cuando la mujer, por ejemplo, que está está embarazada, ¿no? Ya va avanzada en embarazo y no puede tener sexo con él, entonces le consigue quien lo tenga, una prima, una sobrina, un hermano. Regularmente la hermana. Por lo general, la que más está en la casa, ¿no? Sí. Pero eso... Usted leyó el libro de Papillon, ¿no es cierto?, de Jacques Charrier. Bueno, en Papillon se cuenta una historia parecida, aunque a Papillon no hay que creerle mucho, pues, ¿no? Porque es Henri Charrier, ¿no? Henri. Bueno, a Papillon no se le puede creer mucho porque después resultó que todo eso habían sido retazos de cuentos que él había escuchado. Indudablemente que estuvo allá en la Guayana francesa, pues en una colonia penal, era costumbre de las colonias penales, pero lo que oía era relatos de presos, de cosas que habían ocurrido, entonces las asumía para sí, y cuando salió, que se escapó de allá, escribió su libro, mucho después. Y de cuenta de ese libro vivió como un rey en Venezuela, igualito al embajador de la India aquí en Colombia, ¿se acuerda? Sí, tuvo una película muy famosa. Allá en el Huila. Claro. Pero permítame, yo le acabo de contar esto. Esas historias que eran referidas, no eran vividas siquiera, no eran vividas, sino que eran referidas. De eso se nutrió mucha literatura, de eso hubo cantidades impresionantes. Y entonces, por ejemplo, Charrier, pues Papillon, cuenta que él estuvo en La Guajira viviendo con los indios de allá, y que la India, cuando él la despreciaba o alguna cosa, le pasaba a la hermanita que estaba más joven, a ver si así no se le iba. Yo no creo eso. Además, pues tiene unas inexactitudes geográficas que no, pues eso es literatura, dejémoslo así. Y no solamente geográficas, sino también antropológicas, porque ubica unas tribus donde no están. Pero vea, en la versión de Daniel Defoe resulta que Robinson Crusoe está 24 años, y resulta que al cabo de mucho tiempo él logra encontrar un nativo, o bien un nativo, y básicamente se hacen amigos y se convierte en su sirviente. Y él, como se lo encuentra un viernes, porque él iba marcando cada día en el tronco de un árbol y llevaba las cuentas del día que era, lo llamó Viernes, ¿se acuerda? Pero primero, oiga bien, primero vio las huellas del nativo. Él se dio cuenta de que allá que no estaba solo. Al principio sintió un gran terror, porque ya llevaba mucho tiempo solo. Sobrecogedor, pues, el que yo me encuentre unas huellas humanas, y bueno, quién sabe que será el dueño de esto o qué, de pronto hay más, y yo como intruso, pues eso me puede costar la vida. O miembro de una tribu hostil. Sí, la misma. En todo caso, cuando se encontró con el indio, pues no, se encontró con un indio dócil, sumiso, y él, como buen inglés, en una época en donde estaba la esclavitud al orden del día,
pues prácticamente lo esclavizó, porque lo puso viernes, pero por esa alusión o por esa referencia al día de la semana, ¿no?, que él estaba notando. Pero en realidad él le decía, lo obligaba al indio, ¿no?, al viernes ese, a que le dijera amo. Tenía que tratarlo de amo. O sea, esa es una costumbre de los ingleses. Los ingleses se van para otra parte y trasladan todo para allá. Se llevan los palos de golf, esos mazos para jugar cricket. Yo no hice un juego más pendejo que ese, hombre. No. ¿Vos has jugado de eso? Alguna vez en algún club londinense estuve. ¿En Londres? Sí, en Londres a mí me tocó jugar en esos clubes. Es un juego interesante, sí, bien. Sí. El palo y las bolas. Sí. Bueno, y acuérdese que llevan también el té. El té, claro. No, pero es que llevan también el traje de etiqueta. Hay esas películas africanas en las que en la sabana ellos impecablemente vestidos de blanco salen como si fueran a un picnic, ponen la mesa y traen la fuente de plata, pues, y los pocillos de plata para servir el té. Pero no solo eso, llevan el smoking, hombre, para ir a visitar a un vecino por la noche, y tienen que pasar por pantaneros y por culebreros y por todo lo que usted quiera para poder llegar allá a hacer la visita, pues, de rigor, con la ropa adecuada. Claro, ropa de gala. Eso se llama formalismo, ¿no? O formulismo. Oiga, pero es que esa historia además no es una historia, pienso, Juan, que sea muy fuera de lo común. Lo que pasa es que tal vez no se han conocido muchos casos, pero que se han dado, sí. Es decir, se han dado cientos de miles de casos, pero que no han trascendido. Entonces uno piensa que algo como eso solamente le pudo haber ocurrido a Alexander Selkirk. Y por extensión, obviamente, pues al protagonista del libro de Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Pero usted recuerda que recientemente una película que me pareció extraordinaria, la de Tom Hanks, Náufrago. El náufrago. Castaway, ¿no? Ajá. Qué película tan impresionante. Impresionante. A mí me sorprende, y ¿sabe cuál es de las escenas patéticas para mí, Juan? Cuando el náufrago, en medio de esa soledad, pero no solamente la soledad física, sino la soledad comunicativa, encuentra que el mar ha arrastrado hacia la playa una caja en la que hay una pelota de voleibol. ¿De voleibol o de fútbol americano? No, eso es de voleibol. De voleibol, ¿cierto? Y es redonda. Y se corta las venas y con sangre le hace una cara. Le hace cejas, ojos, nariz y boca. Y le pone un pelo de cáscara de coco, ¿no? Le pone ahí su... Afortunadamente, pues él encontró por ahí pelo cerquita. Sí. En principio, pues si no tenía pelo, por razones obvias, la pelota. Vos no me podrías buscar por ahí una cascarita de coco que tuvieron, bien, ¿no? Con un... Yo miro bien, sí, quedaría muy bien con un bisoñeo, hombre. ¿Por qué no te pones un... ¿O cómo es bisoñeo, peluquín? ¿Y vos por qué no le pones muletas a tu nariz, hombre? Porque tienes que meterte con mi nariz, hombre. Déjame mi naricita quieta. Bueno, yo te la dejo, no. Listo. A mí me puedes fregar con la calva lo que quieras, ¿no? Porque eso es exceso de andrógenos. Eso dicen algunos. Sí, dicen no, lo dice la ciencia. Bueno. Sí. Y entonces yo le decía que para mí esa es una de las escenas más patéticas, cuando él en medio de esa soledad se corta y le pinta la cara y lo denomina Mr. Wilson. A mí lo que más me impresionó de esa película, ¿sabe qué fue, Néstor? Cuando él va a tomar la decisión de remontar esa barrera, ¿no? Porque es que hay una barrera, es una corriente marina impasable. Un arrecife. Es impasable. O sea, la ola lo devuelve, ¿no? Porque como la ola choca ahí, pues se vuelve imposible. Entonces él se inventa la forma, pues, de poner una especie de vela con materiales que ha recogido ahí, para que la vela lo impulse y sea capaz de traspasar esa barrera. Pero antes de tomar la decisión,
para meterse al mar. Y tras pasar esa barrera, él va y hace un ensayo. Tiene una horca montada y ya le amarró el tronco ese, ¿no? Ya le había dado cierta forma humana, ¿no? Tenía pues como una cabeza y un pedazo de cuello ahí. Y entonces él tira y se suelta el tronco, y a la manera de la horca inglesa. Usted sabe que la horca inglesa mata por contragolpe. Desnuca. Sí, le parte esto aquí. O sea, le ponen esa soga aquí al cuello y le quitan el piso, y entonces usted se va para abajo 3 o 4 metros y el contragolpe lo mata. Como decía un viejito conocido mío, se esnuca. Ah, sí, sí, sí. Así llamaban a una empresa de aviación que había aquí. Y no es como la horca española, ¿no? La horca española a la hora de la verdad es benigna, ¿no? Porque es un verdugo que le pone aquí el nudo y jala. Entonces es benigna. ¿Por qué? Porque cuando ya se pierde la circulación de la sangre en el cerebro, usted pierde el conocimiento, usted no se da cuenta de nada. Pero yo me imagino que ese guarapazo sí se debe sentir, ¿no? Antes de morir, ¿no? Con la horca inglesa. Con la horca inglesa, claro. Entonces él ensaya eso y se viene ese tronco, y cuando ¡pum! Cuando tiembla el contragolpe y empieza a bambolearse ahí. A mí eso me impresionó, hombre. Porque él en ese momento lo estaba ensayando era para ahorcarse él. Por eso, él quería que eso no le fuera a fallar, porque si él fracasaba en ese intento, él ya dijo no más. Y esa misma soga es la que él usa para unir los troncos para hacer la balsa. Esa misma soga. Y luego cuando él se monta pues ya en su balsa y se viene, acuérdese los diálogos que sostiene con el señor Wilson. Él conversa con él todos los días, es su interlocutor. Y en la balsa también, claro. Pero es lo que me sorprende, la necesidad de comunicación del ser humano, y él conversando con esa balsa, conversando con el señor Wilson, pues con esa bola, pelota de voleibol. A mí me parece sorprendente que él permanentemente le cuente sus cuitas, le haga sus confidencias, aún pelee con él, en un momento determinado pelea con él, se enfrenta con él, con Mr. Wilson, en oportunidades inclusive, Juan, porque Mr. Wilson no le responde, porque Mr. Wilson se queda supuestamente callado, no le responde, y entonces él se siente agredido por ese silencio. Yo le digo, Juan, esa es una escena muy dura, pero también es un reflejo de esa condición humana, de la necesidad de comunicarse. Sí, es desesperante no encontrar una respuesta, no abrir un circuito de comunicación. Eso es terrible. Y por eso, pues, recuerde usted el caso de los presos, por ejemplo. El caso de los presos es muy particular, porque ellos también van formando una especie de submundo ahí en sus celdas, en donde pintan mujeres, escriben, graban nombres o escriben expresiones que más o menos los tratan de mantenerlos vivos, de mantenerlos con capacidad de soportar lo que es la prisión. Yo me imagino lo que pasa con los secuestrados, por ejemplo. Con los secuestrados me parece algo terrible lo que cuenta Oscar Julio Liscano, por ejemplo, en su experiencia, ¿no? Estaba pensando en eso, Juan. Que se pone a enseñarle latín a unos palos. Obvio, no va a poner a enseñarle latín a unos palos, tiene que estar como muy corrido. Usted no sabe que Vargasville me invitó una vez a la casa de él. Y saludaba a las maticas. Ay, ¿cómo estás de linda? Oye, ¿qué le pasó a usted? No, es que yo quiero mucho a las maticas. Y vea, hombre, bueno, yo creo que esa vibración se siente, pero la necesidad de comunicar es tan fuerte que convierte uno en interlocutor. Cualquier cosa, cualquier objeto. Eso es lo común,
lo que pasa en los grandes periodos de soledad, en los grandes encierros, en los grandes aislamientos, que hay que buscar un interlocutor que, aunque no me responda, por lo menos me escuche. Y está eso muy bien plasmado en Robinson Crusoe, porque él, a pesar de que necesita al indio para que le haga compañía, a pesar de que lo desprecia y le hace que lo trate como amo y lo ponga en ese plan, pues, no, de inferior, no puede vivir sin él, ¿no? Ya no puede vivir sin él. Con una condición, y es que como hablan dos idiomas diferentes, en principio les cuesta mucho comunicarse. Al final de cuentas, y a fuerza de convivir, ellos aprenden a comunicarse. Supongo yo que van combinando las expresiones del nativo, o sea, del nativo de la isla, con el inglés de este, y supongo yo que van formando su propio idioma, que, entre otras cosas, Juan, me imagino que sería muy complicado para un tercero que llegara, el que se pudieran comunicar con un tercero. Es decir, si ellos puede que vayan articulando como una especie de código con palabras armadas de uno y otro idioma, usted que es el lingüista y el que sabe de esto, y probablemente alcancen a comunicarse de una manera fluida, pero llega un tercero y... no, ahí sí la cosa se complica. Pero sí se puede objetivizar, ¿no? O sea, lo que llaman el método objetivo directo, ¿no? Empiezan con el nombre, por ejemplo, empiezan a señalarse y a darse sus nombres. Yo, Robinson, tú Viernes. Tú Viernes, exacto. Uh-huh. Y hay comprensión, pues, no hay problema, o sea, se puede decir que hay comunicación. O también con la gesticulación, para eso sí sirven los gestos, se van representando algunas actividades cotidianas que son muy importantes para la supervivencia, por ejemplo, comida, bebida, todas esas cosas se van, digamos, esos son los códigos, ¿no? Eso que llaman los códigos, que son muy limitados pero que son muy prácticos. Por ejemplo, ponerse el índice bajo el ojo significa alerta, pilas, y cosas por el estilo, o la mano en la oreja, oído, te estoy escuchando, o escúchame. Me imagino que todas esas cosas se van articulando y se van convirtiendo ya de una manera repetitiva o por repetición, se van convirtiendo en un lenguaje articulado para dos personas que difícilmente se pueden comunicar por la barrera idiomática. Supongo yo que eso cuenta a la hora de la verdad. Ahora, Juan, ¿hasta qué punto también los sonidos de la naturaleza? El imitar un pájaro, el imitar una fiera, para denotar alguna de las cualidades de cualquiera de esos animales. Por decir algo, la fiereza de un tigre, supongo yo que rugir. Es decir, la alerta, viene un tigre. O la visión tan aguda que tiene un águila. Entonces, supongo yo que también, o los sonidos que emiten los animales se van incorporando como parte de ese léxico para ir ampliándolo y poder comunicarse de acuerdo con ese contexto natural y geográfico, ¿no? Así es. Don Baldomero Sanincano cuenta en un ensayo, era un gran ensayista, pues, ¿no? Era un polígrafo tremendo. Y manejaba los idiomas, ¿no? Él los manejaba, pero más que todo por la forma escrita. O sea, más filólogo, pues, que otra cosa. Cuenta que una vez llegó una familiar por allá de Inglaterra, que se había criado en Inglaterra. De todas maneras, ella había asimilado la cultura inglesa y hablaba inglés, ¿no? Lógicamente. Y entonces a él le tocó atenderla ahí mientras llegaba la gente a la casa en donde él estaba, y que era la que la podía entender. Pues cuando llegó la gente, él ya tenía todos los datos de la señora, sabía dónde vivía, cuántos hijos tenía,
bueno, qué experiencias había tenido en sus viajes, los recorridos que había hecho, toda, pues un cúmulo de informaciones impresionantes. Lo interesante de esto era que en ese tiempo él no hablaba el idioma, no sé si era el de él o era otro idioma que él no conocía, porque indudablemente que él era experto en idiomas, pero en ese momento la comunicación era directa, se hacía directa a través de signos visuales, ¿no? Porque el gesto, usted sabe que es un signo visual y es muy comprensivo, o sea, usted tiene que mostrar todo de una vez y el otro dilucida, el otro descifra. Pero eso fue muy interesante. Eso fue muy interesante en los sistemas de comunicación que pues lo que se ha creado, lo que se ha llamado idioma, ¿no? Lo que ha llegado a ser un sistema de comunicación casi perfecto porque permite expresarlo todo. Eso ha ocurrido muchas veces y en las situaciones por ejemplo, en situaciones donde hay lo que se llaman las lenguas en contacto, de un momento a otro resultan intercambiando elementos y se forma una lengua mixta. Lo que ha pasado en las islas, el patuá, el vendé, el papiamento, por ejemplo. Papiamento, patuá, vendé, todo eso. El patuá es la mezcla de una lengua occidental con una lengua aborigen, de esas de las islas, eso se da en el Caribe, y principalmente pues en las colonizaciones francesas, de ahí viene el nombre de patuá. El papiamento, que tiene dos formas, ¿no? Uno que es papiamento propiamente dicho y otro es el taquitaqui, porque siempre tiene la partícula ta por ahí metida en las oraciones o en las estructuras gramaticales, pero que ya tienen gramática, o sea, ya son lenguas conformadas, ¿no? Entonces, com ta va y misión, com ta, ahí está metida. ¿Cómo estás, mi querido? Com ta va y misión. Ahí hay mezcla, vea, de francés, de portugués, de italiano o español y de holandés. Schon es una palabra holandesa. Com ta va y misión, mi ta va y machabón, ¿no? Yo estoy bien, no, me va muy bien. Ese es, come que te come que te come, en barrigunda bo nunca está llenabo. Muy claro, supremamente claro, lo entendí perfectamente. Mire, si usted viera para que siga comiendo como está comiendo. No, come que te come, en barrigunda bo nunca está llenabo. No, te entendí perfectamente, no, claro, no hay muy, problema, muy claro, supremamente claro. Además, pues no es que... Pues ahora, si me lo querés decir en alemán también, yo creo que también te lo voy a entender. Pero no suena tan buen, hombre. No. No suena tan sabroso. Ah, bueno. No te preocupes. Pero hay una cosa, Juan, y es que esa misma soledad de la que estamos hablando hace que el individuo busque desesperadamente busque la comunicación. Como decíamos, el caso del doctor Oscar Tulio Liscano es un caso muy patético de lo que puede ocurrir, por ejemplo, con una persona confinada contra su voluntad y condenada al silencio. Me acuerdo también en este momento, y yo sé que también lo recordás, que una vez que fue liberado el doctor Sigifredo López, el único de los sobrevivientes de la Asamblea, de los diputados... Un saludo muy especial para él, así como él tuvo la gallardía de saludarnos a nosotros y decir: yo me mantenía escuchando el programa de los profesores. Así es. Néstor Armando y don Juan Manuel. Recuerdo las palabras textualmente. Sí. Hombre, si nos está escuchando el doctor Sigifredo, muchas nuestro gracias. saludo y muchísimas gracias. Señor. Lo mismo que dijo también en su momento el doctor Luis Eladio Pérez. Varios secuestrados dijeron sí, eso, que nos escuchaban, pues no se trata de decir aquí pues que el programa pues, que no es el mejor del mundo, sino que agradecemos ese reconocimiento. Además, porque nos decían que los acompañábamos a ellos en hacerlo. Exactamente, porque nuestra voz llegó hasta ellos.
Eso fue muy importante. Recuerden que nosotros siempre hicimos alusión o referencia a los que estaban secuestrados. Claro. Siempre los tuvimos en cuenta. Entonces, ¿cómo no va a ser una satisfacción muy grande que cuando ellos que salen de allá de ese encierro vengan y digan, hombre, a mí me agradó mucho que Néstor y Juan Manuel hubieran conversado, nos hubieran hecho alguna alusión a nosotros? Eso me pareció importantísimo. Pues hombre, buenísimo. Buenísimo, yo creo que esa es una satisfacción muy grande para un comunicador o para una persona que está hablando para un público que no conoce, ¿no? Para no saber hasta dónde va a llegar su señal, hasta dónde va a llegar su mensaje. Y que llegue y se lo avalen y se lo reconozcan. Desde un cautiverio miserable, infame, como es el del secuestro, ¿no? Amarrado por ahí a un palo, con enfermedades. Esos recuentos, pues, por ejemplo, del mismo Sigifredo con la cuestión de la diarrea, ¿no? Que tenía que estar yendo ahí al montecito cada rato, pues, a evacuar, y que eso le salvó la vida, ¿no? Entre estas cosas, ¿no? Oiga, pero cuando me refería, y yo me uno a lo que usted está diciendo, un agradecimiento para el doctor Luis Eladio, para el doctor Sigifredo, para la doctora Gloria Polanco, para el doctor Eduardo Hechin, para muchos de ellos que hicieron alusión a que nos escuchaban. Y no se trata pues simplemente de decir que nuestro programa era... Nosotros nos salvamos. No, y que nuestro programa era pues tan grande pues que nos escuchaban todos. No. Lo decimos es simplemente porque ellos lo afirmaron y por eso les agradecemos profundamente. Y además nos sentimos que nuestro trabajo no ha sido estéril, sino que simplemente ese trabajo, si a alguien le ayuda a paliar su soledad en una noche de silencio y de dolor, hombre, yo creo que ya cumplimos el objetivo. Así no hubiera ocurrido sino una sola vez. Eso lo tenemos muy claro como filosofía de trabajo. Pero mira, Néstor Armando, es que nuestra misión, digamos, nuestra meta es rescatar el arte de conversar, ¿no? Poner a la gente a conversar. Eso es muy importante, conversar con el otro. Y que encontremos contertulios en situación tan trágica y humillante. Eso es maravilloso. Pues eso tiene que dar mucha satisfacción. Yo por lo menos me siento muy bien pagado de estar haciendo lo que hago. Mire, Juan, pero cuando hice alusión al doctor Sigifredo es por una razón muy elemental. Porque recuerdo que cuando él narraba aquel castigo que le infligieron por el hecho de que él había protestado por algo y lo separaron de sus demás compañeros y eso le salvó la vida, que lo ubicaron a 100 metros o 150 metros de donde estaban sus demás compañeros, y una vez que lo apartaron de ellos, lo castigaron, y yo recuerdo que él decía que no había nada más duro para él que el silencio. En esa soledad, ese silencio tan denso. Y me parece, Juan, que ese es quizás uno de los peores castigos y quizás el más salvaje de todos. Torturas refinadas. Claro, al que se ve sometido un secuestrado. Y si bien es cierto, han salido muchísimos secuestrados, no menos cierto es que están quedando en las montañas, están quedando muchísimos más de los que han salido. Porque si bien es cierto se habla de los canjeables, un grupo más o menos de un poco más de 20 si no estoy mal, no menos cierto, Juan, es que todavía en poder de grupos de izquierda, de derecha, los actores ilegales armados, de delincuencia común, miles de personas, que se calculaba en más de 3.000 personas. Y sabemos a ciencia cierta, Juan, pues que yo no creo pues que por lo menos los que están en la selva, yo no creo que tengan la posibilidad de ver nuestra señal, de ver nuestro programa. Cuando estábamos en radios lo podían escuchar en la selva, pero sí sabemos que sus familiares, probablemente alguno, puede estar viendo el programa. Con todo y ello, Juan, yo creo que es menester decirles a ellos que no están solos. Y empezábamos hablando de esta historia pues de Robinson Crusoe, o sea pues Alexander Selkirk, que así se llamaba. Sí, señor. Empezábamos contando esa historia
porque nos preocupa la incomunicación a la que estamos siendo sometidos ahora los seres humanos. Si bien es cierto, tenemos todos estos aparatos, tiene usted ese computador. Estamos incomunicados, Néstor. Yo creo que nunca antes el ser humano estuvo tan incomunicado como ahora, Juan, porque precisamente nos valemos de estos aparatos para separarnos de los otros y aparentemente tener una comunicación con ellos, pero lo que aquí está implícito es que existe una incomunicación que tiene que ver, más allá de las palabras, tiene que ver con el contacto físico, el contacto directo, la mirada, persona a persona. Y por eso no es extraño escuchar cuando dicen dos muchachos, ve, yo te llamo para que hablemos. Y no solamente los muchachos, nosotros también los adultos lo decimos. Yo te llamo para que hablemos. Y estamos de frente y podemos vernos cara a cara. Y podemos hablar, claro. Y sin embargo decimos eso. Pero muy particularmente queremos referirnos, Juan, a los secuestrados. Y queremos que todos, absolutamente todos en Colombia, entendamos que de alguna manera, si hay un secuestrado, si alguien sigue secuestrado, Juan, un pedacito de cada uno de los colombianos está ya secuestrado también, Juan. Afortunadamente, Néstor, ya hay una conciencia de lo que es el horror de pagar una pena tan infame, tan cruel y tan injusta. Ya, y gratuita, ¿no? Sí. Y ya los medios se han encargado de favorecer precisamente esta situación, porque ellos mismos han difundido la realidad del tal cuento de los prisioneros de guerra o de los retenidos. ¿Cuál prisionero de guerra, hombre? Prisionero de guerra es un tipo que está sometido a la Convención de Ginebra, hombre. Que está sometido a la Convención de Ginebra. Y entonces le tienen que dar una celda de 6 metros cuadrados, mínimo. Una celda de 6 metros cuadrados, le tienen que poner una cama adecuada, le tienen que poner servicio, le tienen que poner un poco de cosas, pues, ¿no? Eso es lo que dice la Convención de Ginebra. Me va a decir usted que esta gente, en la forma en que la han llevado allá, se les puede llamar prisioneros de guerra, hombre. Habráse visto mayor cinismo que ese. Y que gente que sabe la realidad de ellos, simplemente por no contrariar a los carceleros, diga que sí, que son prisioneros de guerra. No hay derecho a eso, hombre. Mire, eso indigna y fastidia. Y realmente no creímos que un país o que un pueblo pudiera llegar a un grado de indiferencia y que por una pugna política que después se volvió otra cosa, se llegue a esos grados de abyección y de miseria espiritual. ¿Cómo se puede retener a una persona 11 años, hombre? 11 años. Es decir, eso... sin haber cometido ningún delito. Pero ¿sabes qué es lo más grave? Que es que ese mismo que lo tiene ahí clavado 11 años, si se entrega en un proceso de justicia y paz, no paga 5. Y él tuvo a otro 11 años humillado, porque el que se reinserta, pues, o que entra a justicia y paz, puede que no le den trabajo, puede que le incumplan con los pagos, pero no vive como se vive en la selva. Es que, hombre, yo viví 4 años allá, y eso que viví muy sabroso, pues, con los Nepode, en un poblado tranquilo, en un poblado, digamos, limpio, que lo habían organizado muy bien, y había comida, y había de todo, y había reuniones, había posibilidades. Sin embargo, allá había muchos peligros. En esas selvas, yo creo que lo más fastidioso, lo más insoportable que puede existir son, por ejemplo, los insectos. Allá había moscos con dientes de oro, hombre, cuando... Pues hay un lugar que se llama Puerto Mosco, imagínese usted. Eso es tan violento que lo pica uno un zancudo y se va a rascar y le quita la mano, se la corre.
¿no? Los zancudos con taladro que atraviesan Sí, correas. señor, esos tienen brocas de diamante. No, le digo, Bueno, eso es terrible. Hombre, yo le voy a pedir permiso a la audiencia para llamar a un compañero nuestro, a César, que nos mire el computador. ¿Está caído? ¿Está la señal caída de internet? Se apagó este alicángaro, mijo. ¿Que nada que prende? Nada, no, ya prendió. Ya prendió, Sí, no pero el sé. internet está caído. No, espere a ver que es que hay que entrar. Bueno, Sí. entonces yo creo que podemos empezar a conversar con nuestros televidentes y necesitamos a César los llamados. Le dicen, buen arreglenos este aparatejo que yo pues Sí, eso sí. no sé. Yo menos, tranquilo. Bueno, tranquilo. Aquí nos consolamos. Bueno, entonces yo le voy a proponer que conversemos con nuestros televidentes y nos cuenten alrededor de esto. Es decir, más allá de cualquier consideración, hoy lo que los invitamos es qué mensaje quisiera usted enviar, porque es que muchas veces más allá de cualquier forma de comunicación, la gente lo que necesita es un mensaje por lo menos aleccionador o alentador, que le permita al individuo tener un hálito de esperanza, Juan. Un hálito de esperanza, que yo creo que es Sí, lo señor. mínimo que puede tener el ser humano, un hálito de esperanza, saber que en alguna parte hay alguien que piensa en él, hay alguien que se preocupa por él. Sabemos, pues por razones lógicas, que quizás los que estén en la selva no van a poder vernos, pero sabemos que sus familiares sí. Y mucho más entendiendo, Juan, que cuando hay un secuestrado en una familia, no es solamente el secuestrado el que está padeciendo esa ignominia, sino que está secuestrada toda la familia, Juan. Está secuestrada toda la familia. Y está secuestrado un país también, hombre, porque nosotros vivimos pendientes de ellos, hombre. Es que ya como le digo, ya se despertó una sensibilidad importante. Y ya eso no es tan fácil, pues, mantenerlo oculto, mantenerlo en la clandestinidad, o dizque en la famosa confidencialidad de los arreglos. No hay tal. Eso es una cosa que ya es de dominio público y de dominio internacional, y muy grave. Bueno, ¿qué tal entonces invitamos a nuestros televidentes? Recordemos los números telefónicos. 381, recuerdo el 381-5454 en el área metropolitana de Medellín. Tenemos el... bueno, ahí está en pantalla. 851-1170 por fuera del área metropolitana. Y la línea gratuita 01-8051-5015. Así es. Sí, señor. Comenzamos entonces con nuestros televidentes. Doña Mary Ángel desde Buga, bienvenida. Gracias, don Néstor Armando y don Juan Manuel. Yo quiero decirles que ustedes en sus planteamientos son humildes, pero ustedes no saben cómo los quiere la gente y cómo los escucha. Que posiblemente alguna que otra persona, yo creo que todos los secuestrados, y yo también escuchaba los mensajes cuando ellos han salido de la selva y todo eso, reconociéndole a ustedes en la labor tan importante que han realizado. Eso es reconocido. Yo me quedo muy aterrada o sorprendida para que tengan ustedes una idea que cómo los escuchaba la gente por la radio, porque yo aquí en Buga, simplemente yo me muevo acá en Buga, pero no hay día a día que me encuentre con personas que me digan, doña Mary, ¿qué pasó con el programa? ¿Ve tal cosa? Y yo pues les estoy diciendo que están ya por Teleantioquia y todo eso, la gente se alegra, pero ustedes tienen un reconocimiento y un cariño grande por la gente, con la gente. Nosotros los queremos mucho a ustedes sinceramente, por todo lo que representan, por todo lo tan bello que nos plantean, las cosas tan lindas que nos dicen, los temas tan importantes que siempre, como se ha dicho, la Universidad de la Noche. Yo quiero, antes de colgar, don Néstor Armando y don Juan Manuel, hacerles una preguntita. Resulta que pronto va a haber allá en Medellín una maratón. Y aquí de Buga va a ir una delegación grande encabezada por el exalcalde John Harold Suárez. Ellos quisieran de pronto tener esa oportunidad de encontrarse con ustedes.
Doña Mary, no hay ningún problema, claro. Ahora claro. otra cosita que les quiero decir, aquí nosotros acostumbramos de pronto mandarles de vez en cuando un detallito. ¿Será que allí a Teleantioquia se les puede hacer, se puede hacer? Sí, sí, claro, no hay ningún problema. Y pues yo creo que no hay que ni siquiera que ponerle la dirección, sino decir, señores, el Búho, Juan Manuel y Néstor Armando, Teleantioquia, aquí llega. Ah, bueno, les agradezco mucho. A usted, doña Mary, muchísimas gracias, y nos saluda al exalcalde John Harold y a todos sus amigos, a don Rafael Valencia, que es un gran periodista y sabemos que estuvo delicado de salud, pero ya se está recuperando. Gracias, doña Mary, que esté muy bien. Tenemos líneas disponibles, ya saben nuestros números, 381-5454 para el área metropolitana de Medellín, 851-1170 para fuera del área metropolitana, y la línea gratuita nacional 018.000 515015. 018.051-5015. Vamos a saludar aquí a gente que nos está mandando mensajes. Ya tenemos. No por ahí, sino por vía celular. Doña Luz Marina Vázquez, la mamá de Liz Múnera. También a doña Jimena Jacqueline Martínez en la ciudad de Cali. Muchísimas gracias, doña Jimena Jacqueline. Sabemos que usted trabaja ya en el Poder Judicial y pues le agradecemos mucho su mensaje. Bueno, tenemos una llamada desde aquí de la ciudad de Medellín, no nos han querido dar su nombre, pero buenos días, ¿quién habla? Muy buenos días, maestros, Juan Manuel Sierra, Néstor Armando Enzate. Me quiero reservar mi nombre por el tema que ustedes... No, pero díganos un nombre cualquiera, María, Jesucita, Josefina, cualquier nombre. María, está bien. Bueno, María, bienvenida pues, María. Muchísimo gusto, es un verdadero placer poderme comunicar con ustedes, sobre todo por el tema que están tocando el día de hoy. Quería comentarles, mi padre se encuentra secuestrado. María, háblenos un poquitito más fuerte, por favor, ¿sí? Claro que sí. Mi padre se encuentra secuestrado ya hace 2 años. Sí. Hemos sido unos noctámbulos por naturaleza y siempre hemos sido amantes de su programa. Casualmente el sábado pasado, en un mensaje que siempre le envío por las voces del secuestro, le estaba manifestando mi profundo pesar por la ausencia del programa en Caracol, que lamentaba muchísimo porque sabía perfectamente que en este momento este programa podía ser un aliciente para él. Obviamente ellos en la selva donde se encuentran solamente pueden tener a la mano un radio, y sabía que este programa lo estaría acompañando, como obviamente toda la programación de Caracol, que siempre ha sido nuestra mejor amiga. Y le estaba precisamente comentando esto, que afortunadamente Teleantioquia había rescatado el programa y que yo lamentaba en el alma que yo lo pudiera estar viendo y poder estar disfrutando de su presencia y continuar disfrutando de sus enseñanzas, y que él supiera que el programa seguía al aire a través de Teleantioquia. Le mencioné qué nombre tenía en este momento el programa, el Búho, un animal que nosotros apreciamos muchísimo, y les agradezco el programa de hoy. Me cayó preciso en el alma por nuestra situación. Y sí, como usted lo dice, don Néstor Armando Enzate, cuando se secuestra a una persona, se secuestra a toda la familia, y no hay peor dolor. Creo que no hay un dolor más grande que un ser humano pueda sufrir, que el saber que un ser humano se encuentra alejado en cualquier lugar, en una situación tan lamentable como esta, y que lamentablemente, como siempre lo digo, mientras este país no logre encontrar el camino hacia la reconciliación y la unidad, no nos será posible salir de esta pesadilla. Pues María, muchísimas gracias, y pues le agradecemos que ustedes nos hayan acompañado durante tantos años, y esperamos que nosotros también de alguna manera hayamos, bueno, no nosotros, el programa haya servido por lo menos de lenitivo en un momento de angustia, de dolor, y que de ser posible haya sido un puente de comunicación con su padre, que se encuentra hace 2 años separado de ustedes, que los separaron a la fuerza. De todas maneras, María, queremos que sepa que aquí estamos
que independientemente de que no sepamos su nombre ni el de su padre, créanos que todos los búhos los estamos acompañando. Gracias, María. Muchísimas gracias. Pero María, sí. ¿quiere enviarle un mensaje? Que sabemos que alguien lo escuche y le cuente a él. Clave, ¿no? O alguna clave. ¿Quiere enviarle algún mensaje? Sí, mi viejo sabe que aquí está su niña bonita, que espero que obviamente los mensajes que yo le envío a través de las voces del secuestro cada fin de semana le estén llegando. Ya en este proceso estoy hace 2 años, y que realmente confío en los mensajes que le envío desde el alma, que son básicamente unos gritos en el silencio, desesperados, porque sé que obviamente en una situación como la que está viviendo, el saber que yo estoy acá, que sigo luchando por él, que sigo en pie por él, que mi mente no se paraliza, sé que para él es profundamente importante saber eso. Por eso quería participarle, que el programa seguía al aire, que afortunadamente no se había partido, que esto siempre fue un punto de encuentro para nosotros. Compartir al otro día, la mañana siguiente, pues yo vivo en Medellín, él vive en Bogotá, pero todos los días teníamos un punto de encuentro de tertulia y normalmente siempre estaba Noche Buenos Días, Cinemas del Mundo en nuestras conversaciones, y ustedes se convirtieron en un punto importantísimo en nuestras conversaciones. Entonces, para él es importante saber que pese a todo lo que estamos viviendo, mi mente no se paraliza y que sigo haciendo de cada acontecimiento una reflexión importante y que ustedes siguen acompañándonos. No se imaginan lo que hemos aprendido, lo importante que ustedes han sido en nuestras vidas. Y bueno, mi viejo, vos sabes que yo estoy acá, que siempre tu niña bonita está acá, que sigo luchando por vos. Vos sabés que sigo en pie, que yo vivo por ustedes, por mamá y por vos, y confío en que mis mensajes a través de Caracol sigan llegando siempre a tu alma y eso te siga manteniendo en pie, y que tu espíritu, yo sé que no se milagra pese a las difíciles circunstancias por las que estamos pasando, confío en que nuestros espíritus se sigan encontrando en la distancia, y vos sabes que te amo más allá del tiempo y el espacio, y que siempre estoy junto a vos. Muchísimas gracias, y me encantaría poder estar en el encuentro. Incluso se lo mencioné, que iba a haber un encuentro, y le confiaba realmente en que él ya estuviera acá de vuelta y que pudiéramos ir a ese encuentro en octubre. Confío en que eso sea posible. Pues le agradeceríamos mucho y sería muy placentero tenerla con nosotros. De todas maneras, independientemente de cualquier consideración, estamos con ustedes. Muchísimas gracias, María. No, muchísimas gracias a ustedes. Que esté muy bien. A propósito, todos están cordialmente invitados al encuentro que haremos todos los búhos, que tendremos todos los búhos, en el tercer fin de semana del mes de octubre en San Gil, Santander. Será un encuentro, un reencuentro de los amigos, y tendremos diversas actividades, conversatorios, tendremos charlas, tendremos integraciones. Aparte de eso, visita a Panachi, Parque Nacional de Chicamocha, Barichara, el Gallineral. Va a ser un encuentro delicioso, un encuentro de 4 días delicioso. Así que, por favor, quienes estén interesados en asistir, y esperamos que sean muchísimos, además porque también es una forma de reencontrarnos después de que nuestro programa en radio se cerró, es una forma de reencontrarnos. Los estamos invitando. Pueden llamar a estos teléfonos 448 1300, 448 1300, es un teléfono fijo en la ciudad de Medellín, o 316 525 4784, 316 525 4784. Continuamos con nuestros televidentes. Don Juan Mauricio Ramírez nos llama desde un celular. Bienvenido. Juan Manuel, Néstor Armando, María y todos los queridos oyentes, todos estamos compartiendo lo que estamos entusiasmados, hablando con ustedes, lo que ustedes hablan. No se trata de decir qué programa tan hermoso, sino que lo que hablan del secuestro, nuestros compañeros, nuestros compatriotas, y además de los mismos personas de la tierra, que la gente que se dice que tiene una autoridad
no sé de dónde, pero que Dios al parecer no se las dio. Lo interesante es de que seamos todos, digamos todos al unísono, por favor, no más violencia, no más terror. Todos los que estamos hablando de todas estas cosas, no queremos que se hable no paz, queremos mucha paz, por favor, señores allá en la selva, que sí escuchan, ellos sí escuchan, y ojalá este programa de televisión sea también como estaban ustedes anteriormente en radio, en Caracol, por favor, que sea todo un montón de ondas, de shortwave, de onda media, onda corta, pero que se oiga. Todos tenemos que hacer repulsa a ese horror. Innegablemente, tenemos que hacer la repulsa a ese horror y convertir esto en una cruzada. Y con carácter, hombre, con carácter, con valor. Es que ya no hay atenuantes para eso. Ya no hay explicación, ya no hay justificación, ya no hay... Disculpa, excusa, ya no le pueden echar la culpa a nadie, hombre. Así es. Si van a continuar persistiendo en esa infamia, en esa atrocidad, no saquen pretextos. No saquen pretextos, digan, no los vamos a soltar y listo, y cualquier cosa, hombre, pero ese de que nos tenemos que reunir no sé dónde y que eso ya no... Así es, totalmente de acuerdo. Ya saben nuestros televidentes, nuestros números, bueno, entre otras cosas también ustedes, bueno, hoy tenemos problemas con internet, pueden escribirnos los correos electrónicos al buoth, el buoth teleantioquia@com.co, el buoth@teleantioquia.com.co. Continuamos con nuestros televidentes. Desde Barranquilla nos llaman. ¿Quién nos llama desde Barranquilla anoche? Bueno, otra vez. No, eso no importa. No importa, claro. ¿Quién nos habla? Se habla Lácides Mendoza desde Barranquilla. ¿Perdón? Lácides. Hola, Lácides, hombre. Pero por favor, quítele todo el volumen, todo es todo al televisor, no puede tener ni un puntico de volumen, por favor, ¿sí? Sí, espera un momento. Por favor, porque si no, no podemos hablar. Es del todo. No, Lácides, así no podemos. Mira, bajar el volumen. No, todo, absolutamente todo. No es bajarle, sino quitarle absolutamente el volumen. Aló. Ya. No. No, Lácides, así no se puede. Aló. Ahí sí. No, ya le volvieron a poner volumen. Todo bajito, todo bajito. No, es que no es bajito, Lácides, tiene que ser todo. Está todo. El cero. Sí, todo. Ponlo en cero, mami. Aló, Lácides, te estamos escuchando, pero por favor le quitan todo el volumen. Adelante. Ahí sí. Sí, Lácides. Sí, aló. Escúchenos por el teléfono, adelante. Sí. Ahora sí. Sigue por allá ese sonido. No, así no podemos, Lácides, por favor. ¿Ahora sí o no? Sí. Bueno, adelante pues, Lácides, si nos habla un poquitito más fuerte. Sí, quería decirles, mis queridos amigos, que esto del secuestro Lácides, es fatal. Lácides, Aló. todo el volumen, es que, mejor dicho, por este instante apaga el televisor pues, por favor, porque si no, no podemos hablar. Mira, apaga el televisor, apágalo. Es imposible. Apágalo. Es imposible. Aló. Aló, Sí. adelante pues. Y decirle que esta muchacha que acabó de hablar, yo le conozco ya la voz que hace mucho tiempo. No, es imposible, Lácides, es imposible. Lácides, es imposible. Ya mejoró. Bueno, es que no hay una interferencia, no sé por qué. No, si no apaga el televisor no se puede.
Vuelva a llamarnos, por favor, y a los televidentes, cuando entren a conversar con nosotros, por favor, quítenle el volumen porque se nos retroalimenta el sonido y no los podemos escuchar ni nos escuchan ustedes a nosotros. Bueno, Lácides, por favor, repítanos su llamada, que es muy importante para nosotros. Desde Santa Elena, don Jorge Cayente. Muy buenas noches, Juan Manuel Serna y Néstor Armando. Les quiero decir muy amablemente, me preocupa, leo mucha prensa y estoy al tanto de toda la situación política del continente y creo y siento como buen colombiano, voy a hacer un poco de historia. Alguna vez muchos personajes me dijeron de que en Colombia existía la verdadera política de todo el continente sudamericano. Es el momento de corroborar de que es verdad, de que se emancipa y se propone salidas de paz, políticas inteligentes y de que aquí hay una generación muy contundente en sentido político, en sentido de paz, en sentido de convivencia suramericana. Me veo afectado por todo lo que llega a la prensa como colombiano. Creo también de que Colombia es estratégica en salidas políticas continentales. No sé ustedes qué piensan, los escuché mucho tiempo, ahora los veo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias y esa preocupación la compartimos. Efectivamente, estas cosas ya están tomando un cariz pues que asume gravedad. Siempre ha sido grave, ¿no? El secuestro es grave aquí, mañana y pasado mañana, y lo fue también en la época de Roma o en cualquier época. Fíjese usted, por ejemplo, lo que pasó con Atahualpa. De manera que sí es preocupante. Tenemos que no sé, pues, aquí no pretendemos pues hacer grandes convocatorias, no hacer grandes movimientos sociales pero sí hacemos un llamado a la conciencia y a la sindéresis. No, pero todavía más, Néstor, a la indignación, porque es que no podemos soportar tanto esto como si fuéramos bueyes, ¿no? Fingiendo una indulgente pasividad ahí que no sirve para nada. Y sobre todo que estamos sobrecogidos por el miedo. Pero ¿hasta cuándo nos va a durar el miedo? Es como un señor por allá en un pueblo que le decía yo que estaba de mucho afán y me decía: tranquilo, don Juan, que el afán también se acaba. Entonces yo digo, bueno, sí, hemos tenido mucho miedo, pero ¿hasta cuándo nos va a durar el miedo? Y siendo el miedo pues una condición, una emoción del ser humano, emoción natural, pero no podemos seguir dependiendo del miedo. No, definitivamente no hay derecho. Tenemos líneas disponibles. Recordemos los números: 381-5454 para llamadas en el área metropolitana, 851-1170 para sitios que se encuentran por fuera del área metropolitana, y la línea gratuita nacional 018-051-5015. Saludamos en Bogotá, supongo yo que es don Germán Cano. ¿Aló? Sí, don Germán. No, Germán Morales. Ah, bueno, don Germán Morales, bienvenido. Buenas noches, Néstor Armando y don Juan Manuel. Pues yo quería llamar para una opinión que tengo sobre los secuestrados. Sí. Hace poco en un programa
compararon las marchas que han habido aquí en Colombia con la marcha esa que hizo Gandhi. Y me parece que eso es lo que hace falta aquí en Colombia, no hacer marchas en las ciudades como una vuelta a la manzana, sino como lo que hizo Gandhi, ir hacia ellos, ¿sí? Y traerlos. Pero ya lo han hecho, don Germán, ya lo han hecho. Pero los indios del Cauca ya lo han hecho. Bueno, sí, pero... Se fueron hasta el Caguán. Sí, pero... Nos están dando ejemplo. Sí, eso está bien, pero todos los colombianos deberíamos hacerlo. Yo lo único que les digo es que piensen como si todos tuvieran un familiar secuestrado. ¿Qué les gustaría que hicieran esto? Es muy interesante esa propuesta, don Germán, porque un movimiento masivo de ese calibre, le aseguro pues que doblega al que sea. No se puede ir contra un pueblo. No, y hay una cosa más, Juan Manuel. Por muchas balas que tengan no alcanzan para matarnos a todos. No les dan, ni les da tampoco el ánimo ni el valor, porque eso es muy bueno, amenazar y maltratar a un tipo amarrado, pero una multitud, pues es que ellos mismos viven de consignas y de proclamas, ¿no? Y que un pueblo unido nunca jamás será vencido, un pueblo unido. Eso es lo que nos ha faltado, don Germán. Sí. Unión. Esa misma proclama. Claro, aplicarla. Ajá. Y también, como decía Gandhi, la fuerza o lo peor de la gente mala es que la gente buena no hace nada. ¿Perdón, cómo? Que lo que decía Gandhi también, que lo peor de la gente mala es que la gente buena no hace nada. Ajá. No, y Martin Luther King lo repetía también diciendo, exacto, no me aterra lo que hace la gente mala, sino la indiferencia de los buenos. Exactamente. Así es. Hombre, don Germán, es un inmenso placer. Si quiere agregarnos algo más. No, eso era todo. Muchas gracias. A usted muchísimas gracias. Bienvenido. Esté muy bien. Y desde San Pedro de los Milagros, don Edgar Horacio Sánchez, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches. Hombre, no saben ustedes la alegría tan grande que siente una persona como uno verlos a ustedes dos ahí, hombre, en ese Teleantioquia. Yo he sido oyente, noche, buenos días, y he llamado 2 o 3 veces. Me di cuenta por casualidad esta semana de que estaban en Teleantioquia. Como este celular lo estoy llamando, ustedes saben que este momento otro se acaba y me tocó esperar siempre 2 o 3 minuticos, de momento otro salgo del aire, perdón. No, pero cuando nos llaman desde un celular, simplemente le dice a nuestro compañero, a César que está recibiendo las llamadas, le dice a César que es desde un celular y le damos prelación inmediatamente. Bueno, será en otra oportunidad. Bueno, claro. Don Juan Manuel, yo le quiero hacer una preguntita. En Radio Bolivariana hay un señor, una voz muy similar a la suya, Memo Ángel. ¿Es usted o es otra persona? En Bolivariana. Sí, Radio Bolivariana. Sí, hay un programa. Se llama la otra historia, si mal no estoy. Memo Ángel, claro. Sí. Memo Ángel con el director de Radio Bolivariana, o con el... a ver, no sé quién está ahora haciendo el diálogo con Memo Ángel, pero de todas maneras es la figura central ahí del programa y es un hombre muy versado, muy preparado. Extraordinario, un excelente periodista, un historiador, escritor. Exacto. Y una magnífica persona, un gran amigo. Sí, señor. Memo Ángel. Nuestro saludo para él. ¿Cómo? No es don Juan Manuel. No, señor. Yo he participado en programas de Radio Bolivariana. La tenemos pues muy cerquita, estamos ahí, pero no en este momento, no en el caso del programa con Memo Ángel. Es un programa de él y él es el que lo maneja y el que tiene dominio sobre esa temática que es bastante amplia, extensa y muy interesante. Bueno, de todas maneras, yo como les digo, llegué tarde al programa de casualidad, no les escuché la introducción. El programa entiendo que va de 12 a 2 de la mañana, ¿o qué? Sí, señor.
Estamos todos los días de lunes a viernes de 12 de la noche a 2 de la mañana. Bueno, hombre. Comenzamos al finalizar el domingo a las 0 horas del lunes. Correcto. Estamos aquí toda la semana. Uno en estos momentos pues quisiera decir tantas cosas que se le vienen a uno a la cabeza, pero inmediatamente como cuando son tantas las ganas queda nublada la mente. Un mensaje pues para aquellas personas que están por allá, hombre, retenidas, qué tristeza tan grande. Uno como prácticamente uno es imposible, no se puede hacer absolutamente nada por ellos, si uno está maniatado, solamente le queda a uno una vocecita ahí que puede que sirva de algo, pero qué tristeza tan grande. Con absoluta certeza que sirve no de algo sino de mucho. Yo soy nacido y criado en una vereda, prácticamente en el monte, donde cuando llegó la guerrilla tuvimos que salir y es una cosa muy triste y muy lamentable, pero no es nada comparable con esta gente que tienen por ahí encerrada, amarrada, guardados. Qué tristeza tan grande, qué tristeza. Desde aquí vuelvo les digo un mensaje de ilusión, porque ahí no hay nada que hacer. Qué tristeza, hombre. Quisiera uno hacer muchas cosas, pero vuelvo digo, uno es demasiado maniatado. Y a esa gente que los tienen allá, hombre, que piensen que para eso les dieron ese cerebro, hombre, qué cosa tan triste. Un ser humano, no solo el que está guardado, sino el que lo tiene retenido, no tienen esa capacidad de analizar un centímetro, por así decirlo, y es las cosas, que es que eso no es así, hombre, eso no es así. Uno vino a esta vida a hacer algo, hombre, no a estorbar prácticamente. Qué tristeza, hombre, qué tristeza. Hombre, que tengan una buena noche, hay mucha gente que quiere participar y uno quisiera echarle mano a esto y disfrutarlo, hombre. Que tengan una buena noche, me alegro en verlos, en conocer, sobre todo a don Juan Manuel, porque a don Néstor Armando sí le hemos visto mucho. Qué alegría, hombre, les repito, que tengan muy buena noche y Dios les pague por atenderme. Para usted, don Julio César, muy amable, muchísimas gracias. Bienvenido siempre. Saludamos ahora a Julio César Castillo, que nos está llamando desde aquí de Medellín. Julio César, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Buenas noches, buenos días o buenos días. No, buenos días, somos los búhos, pero puede decir noche, buenos días, no hay ningún problema. Días, don Juan Manuel y don Néstor Armando. Bienvenido. Muchas gracias, es un placer no solamente oírlos, sino verlos, que ahora ya los puedo ver. Hombre, siempre el tema diario es lo del secuestro. Entonces, lo que decía el oyente de hace rato, de pronto hace falta un poquito de presión del pueblo, de la ciudadanía. Yo conocí un caso por allá en un pueblo en el sur de Bolívar, de un ganadero que la guerrilla lo detuvo. La guerrilla lo detuvo y el rumor empezó a correr por todo el pueblo, por todas partes, y la gente empezó a sentirse inquieta, y hasta que se oyó decir que si era cierto lo tenían secuestrado, iban a ir por él. Y la guerrilla vio sintió pues como presión, y al otro día soltaron al tipo. Entonces de pronto eso es lo que también está haciendo falta. Y no solamente está secuestrado la gente que está allá en el monte pudriéndose, como se sabe, como se dice todos los días. En las ciudades también hay gente secuestrada. Es decir, aquella gente que no puede opinar, que no puede pensar, que no tiene libertad de expresión, que no se puede mover, para mi modo de ver, esa gente también está secuestrada. Hay cantidades de líderes cívicos, líderes comunitarios, que se sienten secuestrados porque no pueden mover a su pueblo, mover a su barrio, ni servir a su comunidad, porque le tienen miedo a los matones que dominan el sector o que dominan el barrio. A mi modo de ver, esa es una forma de secuestro. Por ejemplo, el músico que mataron en el barrio de Barrio Santo, lo mataron porque a alguien no le gustaba lo que él decía en su canto. Esa es una forma de limitar la libertad de expresión. Don Julio César, ¿cómo? ¿le podemos pedir un favor? Sí.
Usted nos llama desde aquí de Medellín, ¿cierto? Tenemos unas llamadas de Bucaramanga a través de un celular y entonces nos regala un minutico y enseguida volvemos con usted. No vaya a colgar, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien. Bueno, no vaya a colgar. Flavio Vázquez, buenos días en Bucaramanga. Buenos días. ¿Qué tal, Flavio? ¿Todo bien? Muy bien, ¿ustedes qué tal? Muy bien, afortunadamente. ¿Cómo me los han tratado? Hombre, yo creo que cuando uno se acostumbra al dolor se vuelve insensible y creo que nos hemos vuelto indolentes porque como todos los días vivimos de tragedia en tragedia. Sí, y vimos que el Estado mentiroso, y es un Estado mentiroso que nos dice unas cosas pero que las realidades son otras, porque Colombia no es coger una carretera y atravesar el país de Bogotá a la costa o de Bogotá a Medellín. El país también es el sur, es la Amazonía. El país también son las carreteras intermunicipales, donde no se puede salir con la seguridad que tanto proclama un país, un gobierno. Creo que nosotros nos volvimos, nos conformamos, ya para nosotros un secuestro ya estamos acostumbrados, como todos los días lo vemos en la noticia. Eso como que ya nos hace inmunes, como que ya no tenemos la sensibilidad, y eso es lo que tenemos que despertar, la sensibilidad de la gente. Innegablemente, Flavio, yo creo que eso es lo más importante, despertar esa sensibilidad, porque sin ella simplemente la apatía nos va, como de hecho está ocurriendo, nos aborda la apatía y nos quedamos ahí, simplemente esperemos a ver qué pasa, que alguien lo haga, pero es que eso de dejar hacer y dejar pasar es muy lamentable, Juan. Un laissez-faire aberrante, Flavio, y además la manera como se trabaja psicológicamente a un poco de gente a través del dolor, a través de la amenaza, de la extorsión y del terror. Es lo peor. Estamos como anestesiados. Sí, señor. Estamos completamente idiotizados ante el dolor. Y todos los días nos salen con el cuentecito, no, es que el país cambió, es que el país no sé qué cosas, pero uno que coge carretera, uno que sale a las veredas, uno que sale a los pueblos, y mire cómo se ha trasladado la violencia a las ciudades, mire lo que está pasando con Medellín, mire lo que acaba de pasar en Cali, lo que pasa en las comunas de Bogotá. ¿A dónde está la seguridad que tanto se proclama en este país? Y el pueblo sigue idiotizado, ¿sí? Ante un gobernante que nos tiene hipnotizados completamente. No, tenemos que despertar. Amigos, buenas noches, buenos días. Oh, Flavio, y no hay otros temas más agradables, como por ejemplo como telas redonditas. Ay, no. Calienticas. Qué vergüenza, ahora pidiendo arepa, hombre. Calienticas. Qué vergüenza. No le digo que yo sufro de arepicardia, hombre. Arepicardia aguda, no es crónica, es aguda. Si a toda hora mantengo una gana de arepa. Qué pena conmigo. Yo voy a ver. No, qué vergüenza. El lunes les envío una encomienda. Yo no he dicho absolutamente nada y a mí me sacan de ahí. Hasta luego. Sáquelo, tranquilo. Tiene sentimiento de culpa. Pero no lo tomes tan a pecho tampoco. Yo me hago cargo, no te preocupes. Pero es que usted le está mandando a hacer un lado a Juan Manuel, no sé cuál es la bronca que le tiene. Hombre, lo que pasa es que él es más voraz que yo. Ese come más que un serrucho en un queso. Flavio, muchísimas gracias. Qué peligro. Bueno, hasta luego. Noche, buenos días. Noche, buenos días. Don Julio César, gracias por su paciencia y lo escuchamos. Muchas gracias. Yo también. Termine, por favor. Voy a redondear la cosa. Entonces hay una cantidad de, nada menos aquí en Medellín, líderes comunales
están secuestrados porque toda la plática que sacan del municipio para invertirla en desarrollar la obra de su barrio, tiene que entregársela a unos grupitos de matones que son los que dominan el barrio. Y si no, la persona o se tiene que ir o simplemente la matan. Entonces, no solamente está secuestrado el que está allá en el monte, mucha gente, aunque estamos acá en la ciudad, también nos sentimos secuestrados. Y para terminar, no estoy de acuerdo con la presencia de militares extranjeros en las bases militares colombianas, porque así empezaron con Vietnam, se aprovecharon de Vietnam para bombardear a Laos, para bombardear a Camboya, y con ese pentecito se metieron a Irak diciendo que había unas armas de exterminio masiva, se metieron, no encontraron nada, y ahí están todavía. Con ese cuento se metieron a Afganistán. Entonces yo no estoy, como buen colombiano, no estoy de acuerdo en que preste nuestro territorio para invadir el resto del continente. Muchas gracias, señores licenciados, y muy buenos días. A usted muchísimas gracias y bienvenido siempre. Están todos cordialmente invitados. Recuerden al encuentro de los búhos en San Gil. Esto será en el tercer fin de semana del mes de octubre. Se está cortando el tiempo. Inscríbase ya porque nos coge de pronto la noche. Ya sabe, entonces, todos están cordialmente invitados. Lo haremos este encuentro en San Gil, Santander. Apunten estos números telefónicos: 448-1300, 448-1300 o 316-525-4784, 316-525-4784. Llamen allí, le responden de GeoTours, se inscriben para que compartamos, nos reencontremos todos los amigos en San Gil. Continuamos entonces, Juan, con nuestros televidentes. Don Oscar desde Urabá. Oscar Toro. Toro, sí señor. Don Oscar. Sí, hola, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, don Oscar. Veo, lo que pasa es que estoy, yo me estoy 2 días de todo este programa. Sí. Y lo que pasa con el secuestro es que con el secuestro nunca van a acabar. Sí. Porque para mí eso es una empresa muy rentable. Sí. Y no sé, o sea, por más que luchen y lo que sea, usted sabe que aquí en este país hay mucha gente pobre, no le dan como estudio, no apoyan los jóvenes. Entonces, ¿qué buscan ellos? Dicen a lo más fácil, y a todos le buscan el secuestro. Entonces, o sea, si no hay apoyo social, me imagino que con el secuestro no van a acabar, porque prácticamente eso es un negocio, eso es rentable. Claro, eso es cierto. No sé, ya eso es cosa del gobierno, que el gobierno tiene que, si quiere acabar con eso, tiene que apoyar la juventud, los estudiantes, porque aquí un muchacho sale de bachillerato, no tiene con qué seguir una universidad, acabar de ajustar, se lo llevaron para el ejército porque tiene que sacar su libreta, bueno y tal. ¿Y qué hace el gobierno? Llevárselos a sufrir. Porque ¿qué hacen ellos? A sufrir allá pagando servicios. Después salen de allá, se van para la casa, no tienen con qué seguir una carrera, no tienen con qué seguir nada, no tienen, fuera de eso no les brindan apoyo, un trabajo, nada. Entonces, el gobierno mismo, a los mismos estudiantes que se está llevando para el ejército, los está entrenando para que sean delincuentes, porque allá ellos, hombre, yo salgo y así, ¿qué voy a hacer? No sé, no tengo nada para hacer. Entonces se vuelven para las comunas, para el barrio donde él vivió, no tengo trabajo, no tengo nada. Entonces se mete a donde le ofrecen plata. O sea, el mismo gobierno los está volviendo delincuentes. Entonces, si no les ofrecen algo
no tienen nada que hacer, y el secuestro es una de las cosas que es como más fáciles que yo veo para esos jóvenes. Don Oscar, muchísimas gracias. Muy amable. Muy amable. Muy bien, feliz noche. Hasta luego. Y estamos hablando que hoy queremos es llevarles mensajes a los que están secuestrados. De pronto meternos un poquito tanto o meternos en la política, yo creo que no es algo que nos ayude a solucionar, porque todos hablamos de lo mismo, pero nos importa más es, a ver, ¿qué le vamos a decir a ellos? ¿Cómo podemos ayudar a solucionar? Y condenamos el hecho, pues sencillamente condenamos el hecho. El hecho es condenable desde cualquier ángulo en el que se quiera mirar. No se puede justificar, no hay ni ideología, ni corriente política, ni religiosa, ni social, ni económica que pueda justificar el oprobio, la retención involuntaria de un ser humano, y sobre todo la humillación a la que es sometido para llenar unos intereses de pronto muy mezquinos. Eso no tiene nada que ver ni con el gobierno, ni con los vecinos, ni con nada. Es sencillamente, objetivamente, eso es detestable, reprobable y sobre todo inmoral. Tenemos otro televidente, Juan. Don José Pablo desde Ulloa Valle. Don José Pablo. En la noche les digo buenos días, bus. Bienvenido. Profesores, contento de poder saludarlos. Estamos en un municipio llamado Ulloa, Valle del Cauca. Sí. Es un remanso de paz, donde tiene su clan de oyentes y admiradores secuestrados de los búhos, mayores. Sí. Soy el juez de este municipio. Bienvenido, doctor. Funjo como control de garantías y juez de conocimiento, y siempre en mi tribuna estoy pregonando, porque mi tribuna es pública, pregonando el odio y el repudio contra el secuestro, como lo acaba de decir el profesor emérito Juan Manuel. Me uno a ustedes, aquí los queremos mucho. Muy amable, doctor. Escuchábamos en el dial anterior de la cadena radial en la que laboraban. Dígalo, Caracol, no hay ningún problema. Hoy estamos satisfechos de verlos, casi que decirlos en persona, de tenerlos en presencia física, doliéndonos de los que están ausentes. Muchas gracias, saludos a todos los amigos del búho, y que en la noche sean buenos días. A usted muchísimas gracias, don José Pablo, muy amable, muchas gracias, y esperamos que nos siga acompañando, que siga trasnochando con nosotros como un buen búho. Muchas gracias. Bueno, aquí hay un mensaje, Néstor. Sí. Si doña Luz Marina Palacio Ortiz nos escucha, por favor llamar al 310-845-6625. 310-845-6625. Y sí, entonces saludamos a doña Marta Cecilia desde Envigado. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias. A ver, les cuento pues que... Doña Marta Cecilia, ¿quiere hablarnos más fuerte, por favor? Sí, cómo no, les cuento que es primera vez que veo el programa y estoy encantada con el programa. El mensaje mío, primero que todo, es para darle a los secuestrados una voz de apoyo, que tengan mucha fuerza, mucha voluntad, no hay poder más grande que la mente humana. Y segundo, es como un llamado, un grito de auxilio, un SOS, una súplica a los carceleros de estas personas. Ya sabemos que los grandes mandos no tienen, parece que no tuvieran sentimientos, no hubieran tenido una madre, parece que los hubiera brotado la tierra, ellos no les interesa
liberar las personas porque, como decía el señor anterior, eso es un negocio para ellos. Pero de pronto las personas que están cuidando a estos secuestrados, a estas personas, tengan un poquito de conciencia, tengan un poquito que recuerden que tienen una madre, que tienen una familia, que tienen un padre, unos hermanos, y que también ellos están secuestrados por estos mandos, por estos altos mandos. Por favor, que hagan lo que hicieron, lo que hizo este señor, el que liberó al señor Lescano. Mire qué es eso tan noble de una persona que se creía perdida en la sociedad. Mire qué es eso tan noble el que hizo con este señor. Entonces, de pronto, nosotros los colombianos, yo no tengo a nadie secuestrado en mi familia, Dios gracias, pero siempre he estado unida al dolor de todas estas personas y siempre me he preocupado y he seguido muy al pie y he salido todo lo que se tenga que ver con el secuestro. Hacerle un llamado, el gobierno, la comunidad, los medios, hacerle un llamado a estos carceleros que de pronto se pongan la mano en el corazón y que piensen un poquito en el dolor que están pasando las familias de estas personas. De pronto con eso era que me quería como solidarizar con ustedes y agradecerles por atenderme y darles muchas gracias y que sigan con este programa tan lindo que es la primera vez que lo veo y voy a estar encarretada adelante con ustedes. Pues a usted muchísimas gracias y bienvenida siempre, doña Marta Cecilia. Saludamos ahora a don José Múnera, que nos está llamando desde Envigado. José, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Sí, yo los he estado escuchando con mucho cuidado. Me parece que han hecho Háblanos más fuerte, por favor, ¿sí? Que los he venido escuchando. Me parece que han hecho un gran esfuerzo, una gran reflexión por considerar este problema del secuestro. Yo quisiera intervenir de la siguiente manera. Yo quisiera saber entre Néstor Alzate y Juan Manuel cómo calibran ese pulso ideológico tan complicado entre el comunismo y el capitalismo o el socialismo, que son en lo que yo alcanzo a ver responsables de este problema del secuestro. Ellos cómo lo calibran, cómo lo piensan, cómo nos ayudan a nosotros a diferenciar y a ubicarnos frente a esos temas tan complicados y tan complejos que está meritando esta situación del secuestro tan abominable que yo resalto en ustedes, que quieren ir más allá de toda interpretación ideológica, religiosa, política. Yo quisiera ver ese pulso, calibrar esa parte en ustedes. Quisiera saber, conocer esa parte. Pues se considera un crimen de lesa humanidad. Despidamos a don José. Don José, muchísimas gracias. Muy amable, don José. Está agotando el tiempo. Muchas gracias y que tenga buen día. Se considera un crimen de lesa humanidad. Ningún movimiento serio, ideológico, de izquierda, de derecho, de centro, de arriba, de abajo, ningún movimiento serio tiene contemplado el secuestro como forma de lucha. El mismo Fidel Castro, el amo de Cuba, que lleva más de 50 años en el poder con su hermano Raúl, hizo un comentario que a mí me pareció muy interesante. Dijo: el Che Guevara nunca aceptó que se secuestrara a personas, es decir, que se utilizara el secuestro con ese famoso expediente de las formas combinadas de lucha. Eso no. Y la presión internacional va hacia allá. Lo que pasa es que esa es una presión muy tímida, porque desde cierto tiempo acá se está haciendo un lobby contra Colombia que es infame y es traidor. Permítame, Juan. Tenemos muy poco tiempo, don Germán Darío desde Sabaneta, muy corto si es tan amable. Bueno, cordial saludo a todos y cada uno de ustedes. Aló. Don Germán Darío. Cordial saludo a todos y cada uno de ustedes, unos muy buenos días. Les saludo desde lo más profundo de mi ser, de mi corazón, en un agradecimiento. Háblenos más fuertecito, por favor. En un gran agradecimiento a ustedes, una espectacular labor periodística, un trabajo impecable, hermoso, por cierto, y ustedes llegan directamente al corazón de una persona y de la otra. No crean que los secuestrados y adicionalmente estos carceleros infames
no crean que ellos tampoco no nos ven y no nos escuchan. Ellos saben perfectamente cómo son las cosas. Pero aquí hay que aclarar algo y es importante. Y una de ellas es, no es solamente el secuestro en una mente, no es solamente el secuestro en un cuerpo, sino también el secuestro en un espíritu. El secuestrar el alma de una persona, el impedir que esa persona pueda tener una comunicación directa entre lo más profundo de la armonía de su propio ser, entre llegar directamente a la voluntad misma, de permitir Dios establecer una cantidad de conexión tan hermosa como es la parte espiritual, y de allí la parte moral. Es que nosotros mismos somos partícipes de toda esta situación. Y para concluir, porque sé que el tiempo es totalmente corto, ustedes y todos y cada uno, cuando nos unimos en oración, en agradecer a Dios por cada cosa y en pensar solamente en el pensamiento, así el ser más leve, en uno y en otro de esos secuestrados, nos liberamos absolutamente todos. Don Germán, amor y decisión. Don Germán, qué pena, se nos acabó el tiempo. Discúlpenos, nos morimos de la vergüenza, pero discúlpenos, nos llegó el tiempo. Juan, 30 segundos de conclusión. Pues hombre, la naturaleza del hombre es unirse a sus semejantes, es lo que se llama el mecanismo o el sentimiento de la conjunción. El secuestro es todo lo contrario, el de la disjunción, y sobre todo que separar a alguien de sus seres queridos, de sus iguales, de su círculo, es una infamia que no tiene perdón. Yo creo que más allá inclusive de los que están secuestrados, quienes están secuestrando o quienes son los custodios de los secuestradores están secuestrados como sus víctimas. Deberían entender que ellos también tienen familia, que también tienen padres, hijos, madres, hermanas que los están esperando. Pónganse la mano en el corazón y traten de comunicarse con aquellos a quienes ustedes tienen sometidos. Ellos también tienen dolor. Entre todos podemos construir una patria mejor, pero tenemos que deponer las armas y definitivamente entregarnos al otro para que entre los dos podamos construir la Colombia que todos queremos. Llegamos al final de nuestro programa. A ustedes muchísimas gracias. No se vayan porque la programación de Teleantioquia continúa y recuerden que esto es pasión por lo nuestro. Estaremos de regreso esta próxima noche.